Muy bien, vamos por favor al libro de Josué. Josué capítulo 14. Josué 14. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el final del capítulo. Escuchemos con atención lo que el Señor dice en su palabra que es infalible, inerrante y suficiente. Esto es lo que los hijos de Israel tomaron como heredad en la tierra de Canaán, lo que les repartieron el sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, y los jefes de las casas paternas de las tribus de los hijos de Israel. Su heredad les fue dada por sorteo a las 9 tribus y a la media tribu, como el Señor había mandado por medio de Moisés. Porque a las 2 tribus y media tribu, Moisés les había dado heredad al otro lado del Jordán, pero a los levitas no les había dado heredad entre ellos, pues los hijos de José formaban 2 tribus, Manasés y Efraín. A los levitas no se les dio ninguna porción en la tierra, sino solamente ciudades en que habitaran, con sus campos alrededor para sus ganados y sus rebaños. Conforme el Señor había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel en el reparto de la tierra. Los hijos de Judá acudieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone el quenezeo, le dijo: Tú sabes lo que el Señor dijo a Moisés, hombre de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió de Cades Barnea para espiar la tierra. Yo le traje el informe como lo sentía en mi corazón. Mis hermanos, que habían ido conmigo, descorazonaron al pueblo, pero yo seguí al Señor mi Dios con integridad. Aquel día Moisés juró diciendo: La tierra que pisó tu pie será para ti y para tus hijos como heredad perpetua, porque seguiste al Señor mi Dios con integridad. Ahora bien, he aquí que el Señor me ha conservado la vida, como Él dijo, estos 45 años desde el día que el Señor habló estas palabras a Moisés, cuando Israel caminaba por el desierto. Ahora, he aquí que tengo 85 años, pero aún estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. Como era entonces mi fuerza, así es ahora mi fuerza para la guerra, tanto para salir como para entrar. Dame pues ahora esta parte montañosa de la cual habló el Señor aquel día, porque tú oíste aquel día que los anaquitas viven allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Si el Señor está conmigo, yo los echaré, como el Señor ha dicho. Entonces Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefone, y le dio Hebrón como heredad. Por eso Hebrón ha sido la heredad de Caleb, hijo de Jefone, el quenezeo, hasta el día de hoy, porque siguió con integridad al Señor Dios de Israel. Antes, el nombre de Hebrón era Kiriat Arba, pues Arba había sido el hombre más grande entre los anaquitas, y la tierra reposó de la guerra. Hasta allí la lectura de la palabra de nuestro Dios. Hoy, entonces, retomamos nuestra serie de estudios en el libro de Josué. Y si ustedes recuerdan, en nuestro último sermón dijimos que comenzábamos una nueva sección del libro, sección que va desde el capítulo 13 hasta el capítulo 21. Si ustedes recuerdan, los primeros 4 capítulos del libro de Josué tratan del cruce del Jordán. Después, de los capítulos 5 al 12, se trata de la conquista de la tierra de Canaán. Y en los capítulos entonces 13 hasta el 21, se registra allí la toma de posesión de la tierra, cómo las tribus tomaron posesión de la tierra de Canaán. Y en el capítulo 13, que estudiamos, expusimos antes de mis vacaciones, luego de que se nos recordó allí que había aún mucha tierra que quedaba por conquistar, se hizo una referencia de cómo ya se había repartido la tierra o la herencia, ¿verdad?, a las 2 tribus y media que se habían asentado en la orilla oriental del Jordán. Y si ustedes recordarán, esa era la tierra de estos reyes amorreos, Sejón y Og, que los israelitas, ¿verdad?, conquistaron antes de cruzar el Jordán, antes de entrar en la tierra de Canaán. Y aquí en el capítulo 14 que acabamos de leer, la asignación, ¿verdad?,
de tierras como herencia para las 9 tribus y media realmente comienza. Aquí vemos cómo se les empieza a asignar la tierra. Y los primeros 5 versículos de este capítulo son una especie de resumen que nos introduce en esta gran sección de Josué que va entonces hasta el capítulo 21. Y luego el resto de los versículos de este capítulo 14, es decir, el verso 6 hasta el verso 15, el narrador se centra en un solo individuo. Se centra en Caleb y en la herencia, ¿verdad?, que Caleb reclama para sí. Y probablemente ese nombre le suena familiar. Caleb, ¿verdad?, junto a Josué, fue uno de los 12 espías que fueron enviados por Moisés a explorar la tierra 45 años antes. Y nosotros sabemos que solamente Josué y Caleb dieron un informe positivo e instaron a Israel a invadir la tierra y tomar posesión de la tierra. Pero el resto de los espías temían a los anaquitas, esos poderosos guerreros, ¿verdad?, que habitaban la tierra. ¿Y qué hicieron? Desanimaron al pueblo, no entraron en la tierra y como consecuencia de eso vagaron durante 40 años por el desierto. Y aquí estamos entonces, 45 años después. Josué y Caleb son los únicos que creen en la promesa de Dios, los únicos que quedan, ¿verdad?, de aquella generación original que sobrevivieron a la peregrinación por el desierto. Y aquí está el anciano Caleb, un hombre de 85 años. Y a pesar de su edad, él está decidido a heredar la tierra que le fue prometida. Entonces, antes de que cualquiera reciba su heredad, antes de que a cualquier tribu se le asigne una parcela, el narrador se detiene y se centra en Caleb. ¿Por qué? Porque Caleb aquí se nos presenta como un ejemplo del tipo de fe que se aferra a la herencia prometida. El tipo de fe que se aferra a las promesas de Dios. Entonces Caleb tiene mucho que enseñarnos. Mucho que enseñarnos. Ahora, a la luz de este capítulo, hay ciertas cosas que a mí me gustaría destacar para ustedes hoy. En primer lugar, en los versos 1 al 5, nosotros tenemos la obediencia monótona. La obediencia monótona. En segundo lugar, en los versos 6 y 7, tenemos la fe inquebrantable. La fe inquebrantable. Tercero, en los versos 8 y 9 y en el verso 14 también tenemos la entrega total. La entrega total. En cuarto lugar, en los versos 10 y 11 tenemos la fortaleza perseverante. La fortaleza perseverante. En quinto lugar, en el verso 12, tenemos la ávida, la deseosa expectativa. Y finalmente, en los versos 13 al 15, tenemos el descanso renovador. 6 cosas. Por eso cuando los pastores salen de vacaciones, cuidado con la vuelta. 6 cosas. La obediencia monótona, la fe inquebrantable, la entrega total, la fortaleza perseverante, la ávida expectativa y el descanso renovador. Y con esto presente, entonces, nuestro tema para hoy es viviendo según la promesa por la fe. Palabra clave, niños, promesa, promesa. Si no, después me retan, que no dije ni una cosa. Promesa. Vamos entonces con lo primero. La obediencia monótona, la obediencia monótona. Si ustedes se fijan en los primeros 5 versículos de este capítulo 14, se nos habla de qué cosa? Se nos habla de la división de la tierra realizada por quién? Por el sacerdote Eleazar, por Josué, hijo de Nun, ¿verdad? Y por los jefes de las casas paternas de Israel. En el fondo, ¿qué hicieron? Echaron suertes para determinar quién se quedaba con qué. Así de simple. Pero ojo, 2 veces, una en el versículo 2 y otra en el versículo 5, se nos dice que todo este proceso de echar suertes y de repartir se llevó a cabo como el Señor lo había mandado. Como el Señor lo había
mandado. Fíjense, hay ocasiones en que la obediencia es heroica. Hay otras ocasiones en que la obediencia es costosa. Hay un precio que pagar. Incluso hay ocasiones en que la obediencia es ejemplar. Uy, tengo que hacer esto, mira lo que él hizo. Pero la mayoría de las veces, la obediencia es monótona, es rutinaria, es común y corriente. Y eso es lo que vemos aquí en los primeros 5 versículos. No hay emociones, no hay sorpresas, no hay giros asombrosos en la narración. Dividieron la tierra, echaron suerte, asignaron la herencia. Punto. Eso es lo que Dios dijo que debían hacer. Eso fue lo que ellos hicieron. Entonces, resulta muy útil notar esta obediencia monótona en estos primeros versículos de este capítulo. ¿Por qué? Porque los siguientes versículos, es decir, en los versos 6 al 15, vemos mucha emoción. Ahí se registra el heroísmo, la valentía, la fe, el coraje, la obediencia de Caleb. Por eso, desde cualquier punto de vista, desde donde lo miremos, Caleb es un hombre extraordinario, es un hombre fuera de lo común. Y ciertamente tiene mucho que enseñarnos, tal como vamos a ver en unos minutos más. Pero antes de llegar a Caleb, nos vemos obligados a sentarnos allí, junto a Eleazar, junto a Josué, junto a los jefes de las casas paternas, y verlos allí, revisando el papeleo, averiguando quién recibe qué en la tierra de Canaán. Un trabajo monótono, incluso podríamos decir aburrido, poco inspirador. Pero ojo, fue lo que el Señor ordenó por medio de Moisés. Por lo tanto, este grupo de hombres están trabajando hasta altas horas de la noche, registrando los títulos de propiedad de cada tribu. ¿A quién le gusta hacer papeleo? ¿Quién es feliz haciendo papeleo? Puede que haya alguno. Y vamos a orar por él o por ella. Pero la mayoría siente que eso es tan monótono, es tan rutinario. Pero déjame preguntarte algo. ¿No es esta la mejor manera de evaluar la verdadera fidelidad? Quiero decir, no se trata de si vamos a obedecer los mandamientos de Dios cuando toda la atención, ¿verdad?, recae sobre nosotros, cuando nuestro servicio es emocionante, es impactante, impresiona a los demás. Más bien se trata de que cuando nadie se da cuenta, hagamos lo que el Señor nos ha mandado hacer, incluso si eso es algo común y corriente, si es algo sin glamour, si es algo sin recompensa, si es algo sin pompa. Ciertamente, a veces, Dios nos llama, ¿verdad?, a dar testimonio público delante de muchas personas, y muchos ven nuestra fidelidad, muchos ven nuestra obediencia. Pero a veces el Señor también nos llama a confiar en el drama aterrador de una cirugía complicada, o nos pide que lideremos un viaje misionero a un lugar difícil de alcanzar. Pero ojo, la gran mayoría de las veces, ¿qué hace el Señor? Nos llama, por ejemplo, a trabajar duro, a llegar a casa, a lavar los platos, a sacar la basura, a poner comida en la mesa, a cambiar pañales, pagar las cuentas, regar, etc. Y el Señor nos llama hoy a las mismas tareas que nos va a llamar mañana, que son precisamente las mismas tareas a las que nos llamó ayer. Fíjense, ese es el curso normal de la obediencia cristiana. Sí, a veces es extraordinario, a veces da miedo, a veces es desafiante, nos saca de nuestra zona de confort, pero la obediencia cristiana es en general algo cotidiano, algo monótono. Nos entregamos a ella. ¿Por qué? Porque el Señor lo ordenó, porque es su voluntad. Y es eso
lo que describe la verdadera fidelidad. Y es una lección vital para todos nosotros. Todos nosotros tenemos que aprender eso, que es muy importante. ¿A qué me refiero? A la belleza de la obediencia monótona. Todos los días, la misma cosa, porque el Señor lo dijo, porque el Señor lo ordenó. Tenemos entonces en primer lugar la obediencia monótona. En segundo lugar, tenemos la fe inquebrantable, a partir del verso 6. Ahí nos dice el texto que la tribu de Judá se presenta en Gilgal para recibir su heredad, y ahí Caleb da un paso al frente. Él está allí para hacer su solicitud, para hacer su petición. ¿Y qué dice Caleb? Se dirige a Josué y le dice: tú sabes lo que el Señor dijo a Moisés, hombre de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Y luego, ¿verdad?, señala exactamente lo que Moisés dijo, o lo que el Señor le dijo a Moisés: la tierra que pisó tu pie será para ti y para tus hijos como heredad perpetua, porque seguiste al Señor mi Dios con integridad. Y luego en el verso 10, Caleb señala cómo el Señor cumplió su promesa y cómo comunicó estas promesas sobre su herencia a Moisés. Ahora fíjese, es muy importante que notemos que no se trata de la promesa de Moisés, es la palabra de Dios aquí, es la palabra de Dios. Y tras recordarle entonces a Josué su afirmación ahí en el verso 12, Caleb, sin rodeos, insiste en el punto. Dame, dice, pues ahora esta parte montañosa de la cual habló el Señor aquel día. Ahí vemos fe en acción. Dame esa tierra que el Señor prometió que sería mía. Fíjense, han pasado 45 años. 45 años desde que Dios le prometió a Caleb a través de Moisés que le daría esta tierra. Todos los que se criaron con Caleb, con excepción, ¿verdad?, de Josué, han muerto. Todos murieron. Él tiene ahora 85 años y no ha dejado de aferrarse a la promesa de Dios. Y no va a renunciar a esa promesa hasta que Dios cumpla lo que él dijo. Entonces el anciano Caleb reclama el cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho. Es una fe inquebrantable que se basa en la promesa de Dios. Es como si Caleb dijera: Señor, tú dijiste que me darías esa tierra. Tú lo prometiste, Señor. Ahora cumple tu palabra. Dame la tierra. Dame lo que prometiste, Señor. ¿Tú le hablas así a Dios? Le dice al Señor: Señor, lo prometiste. Tu palabra lo dice. Cumple tu palabra, Señor. Fíjense que el puritano John Preston, él señaló: puedes emplazar, demandar, ¿verdad?, a Dios por su compromiso escrito y sellado. Él no puede negarlo. No aceptes la negación. Aunque el Señor se demore mucho, lo hará, porque es parte de su pacto. Es parte de su pacto. Entonces, fíjense, una fe inquebrantable como esta que vemos en Josué es lo que más necesitamos hoy. No basta con esperar que Dios cumpla su promesa, o que nos preguntemos si la cumplirá o cuándo la cumplirá. Necesitamos insistir en nuestra petición, necesitamos emplazar a Dios que cumpla su promesa. ¿Por qué? Porque Él lo dijo, porque Él empeñó su palabra, Él lo prometió. Entonces te pregunto de nuevo, ¿oras de esa manera? ¿Oras de esa manera? ¿Qué tienes que hacer entonces? Unir tus peticiones con las promesas de Dios y pedirle al Señor: cumple tu palabra, oh Dios, cumple tu palabra. Y vas a encontrar ejemplos de eso en toda la Escritura. Ahí vemos a nuestros héroes en la fe, ¿verdad?, presionando a Dios, diciéndole: Señor, tú lo prometiste. Señor, tú lo dijiste. Cumple tu promesa. Cumple tu palabra. Necesitamos recuperar con urgencia ese tipo de fe inquebrantable. Esa fe que se aferra a la promesa de Dios y le dice al Señor: cumple lo que has prometido.
cumple lo que has prometido. La obediencia monótona, la fe inquebrantable. En tercer lugar, la entrega total, la entrega total. Fíjense que el texto es muy claro en decirnos que no se trata solo de que Caleb cree que Dios cumple con su palabra. Más bien se trata de que, creyendo en que Dios cumple su palabra, Caleb está dispuesto a entregarse por completo, es decir, él está dispuesto a vivir según los términos de Dios. Y entonces aquí tenemos delante de nosotros una vida entregada, una vida dedicada, una vida consagrada a seguir los preceptos de Dios. Fíjense los versos 7 y 8, donde Caleb recuerda haber ido como espía a la tierra prometida años atrás. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió de Cades Barnea para espiar la tierra. Yo le traje el informe como lo sentía en mi corazón. Mis hermanos que habían ido conmigo descorazonaron al pueblo, pero yo seguí al Señor mi Dios con integridad. Fíjense lo que dice Caleb. Mis hermanos que fueron conmigo descorazonaron al pueblo, desanimaron al pueblo. Pero, yo seguí al Señor mi Dios con integridad. Literalmente, cumplí tras Yahweh Dios. O podríamos traducirlo, seguí fielmente al Señor mi Dios. Ellos desanimaron al pueblo. Yo seguí fielmente al Señor mi Dios. Y esta expresión de Caleb, yo seguí al Señor mi Dios con integridad, fíjense, se repite 2 veces más en este capítulo, en el verso 10 y en el verso 14. Por lo tanto, es algo que el narrador está enfatizando, algo que él quiere que captemos. Caleb se nos presenta como un ejemplo de entrega, se nos presenta como un ejemplo de compromiso total. Dios les había prometido la tierra. Caleb creyó en la promesa de Dios y vivió a la luz de esa promesa, siendo consecuente. Entonces, la fe inquebrantable que implora las promesas de Dios se ve en acción ¿cómo? En la entrega total, en el compromiso total. No le pide, Dios, actúa, Dios, haz algo, Dios cumple tu promesa y al mismo tiempo se niega, ¿verdad?, a obedecer. O obedece a medias. ¿Te has preguntado alguna vez por qué el Señor no ha respondido a tus oraciones? ¿Será que has estado esperando que Él cumpla sus promesas mientras te niegas a cumplir tus deberes para con Él? Fíjense, hay una entrega incondicional profundamente desafiante en el testimonio de Caleb aquí. Ojo, él no afirma ser perfecto. Él no dice que no tiene pecado. Pero sí dice estar completamente comprometido a vivir basándose en la absoluta fidelidad a la palabra y a la promesa de Dios. Voy a vivir según los términos de Dios, no como yo quiera. Voy a vivir para Él, no para mí. Eso entonces nos tiene que llevar a preguntarnos, ¿y yo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Soy un cristiano con excepciones y reservas? Voy a obedecer solo en esta parte. La otra es muy difícil. Voy a hacer esto nomás, no esto otro. ¿Vivo obedeciendo a medias? Por eso insisto, vas a seguir a Jesús la mayor parte del camino, pero no del todo. Recordemos las palabras de nuestro Señor: si alguno me ama, mi palabra guardará. Si alguien dice amarme, dice Jesús, guardará mis mandamientos. Caleb entonces se entregó por completo, y es lo que el Señor nos está diciendo a cada uno de nosotros hoy. Quiero que tú hagas exactamente lo mismo. Te entregues completamente a mí, absolutamente a mí, totalmente a mí. Entrega total, entrega total.
En cuarto lugar, la fortaleza perseverante, la fortaleza perseverante. Fijémonos ahora en los versos 10 y 11. Caleb, como ya leímos, tiene 85 años. Así que, santos seniors, cristianos más viejos, tomen nota de esto. No hay jubilación, no hay retiro en el reino del Señor Jesucristo. No existe tal cosa. El Señor los llama a servirlo hasta que ustedes crucen la meta, hasta que lleguen a la ciudad celestial, hasta que estén en presencia del Señor, y no podrán detenerse hasta que llegue ese día. Caleb tiene 85 años y sigue adelante. Es cierto que aquí Caleb da testimonio, ¿verdad?, de una fuerza sobrenatural de Dios, esa fuerza sobrenatural que lo equipó para que estuviera listo para marchar a la batalla a los 85 años, así como cuando tenía 40. Y esto es algo, podríamos decir, único en la historia de la redención. No podemos pensar que todos vamos a ser igual que Caleb a los 85 años. Tenemos que notar que hay muchas promesas de fortaleza en las Escrituras para ti y para mí. Por ejemplo, en Isaías 40:31, donde leemos: pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. O lo que nos dice el Salmo 84: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, irán de poder en poder. Dios da fuerza. Y de hecho, Dios ama cumplir esa promesa. En 1 Timoteo 1:12, Pablo agradece a Dios por haberlo fortalecido. En 1 de Pedro 4, verso 11, Pedro llama a quienes sirven al Señor a hacerlo con la fuerza que Dios da. Dios da fuerza. Por eso Pablo, en Efesios 3:16, ora para que Dios nos fortalezca con poder por su Espíritu en nuestro ser interior, en nuestro hombre interior. Entonces fíjense, la fuerza es un don de la gracia de Dios para los cristianos, no solo para Caleb, es para todos los cristianos, para todos nosotros. Y está allí ¿para qué? Para sostenernos en las pruebas, para sostenernos en el largo y lento camino de la fidelidad. ¿Hasta qué? Hasta que crucemos la meta, hasta que lleguemos a la presencia del Señor. Entonces, te pregunto, ¿te sientes débil? ¿Estás cansado? ¿Tienes muchas dificultades? ¿Te has preguntado si puedes seguir adelante? La vida se pone difícil y estás cansado y agotado. Escucha, hay reservas de fuerza para ti. Hay reservas de fuerza disponibles para ti. Realmente las hay. Pero no las vas a encontrar como el mundo dice. Busca en tu interior. Allí adentro están. No las vas a encontrar allí. No las debes buscar allí. Debes obtenerlas solo de Dios, quien promete dárselas a sus hijos. Ahora, déjeme darle una advertencia de cómo se verá esto para que tengamos expectativas razonables. Porque esta fuerza no va a llegar así como una especie de impulso inesperado y repentino. No. Probablemente va a suceder de la siguiente manera. Un día te vas a encontrar al final de una terrible temporada de pruebas. Fue un tiempo oscuro, un tiempo doloroso, un tiempo triste que muchas veces te hizo caer de rodillas y amenazó con quebrantarte. Y un día te vas a encontrar al otro lado de esa situación preguntándote, ¿cómo sobreviví a todo esto? ¿Cómo fui capaz de soportar todo esto? ¿Cómo lo logré? Y es muy probable que no lo hayas visto en ese momento, pero al mirar atrás te darás cuenta que lo lograste porque el Señor te sostuvo con su fuerza, porque el Señor te sostuvo con su gracia. Él te preservó, Él te guardó para que siguieras luchando, para que superaras la dificultad, para que perseveraras.
Y entonces, después de haber atravesado todo eso y mirado atrás, dirás con gratitud, igual que Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. ¿Cómo lo logré? No me sentía fuerte, no era fuerte, pero Jesucristo es mi fuerza y mi escudo, mi roca, mi libertador. Él me guió y su fuerza se perfeccionó en mi debilidad. Queridos, la suficiencia de Cristo es más que suficiente para mi necesidad. En Él encontrarás fuerza para ti. En Él hallarás fuerza para ti. En quinto lugar, la ávida expectativa, o la deseosa, anhelante expectativa. Fíjense en el verso 12. Caleb dice: dame pues ahora esta parte montañosa de la cual habló el Señor aquel día, porque tú oíste aquel día que los anaquitas viven allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Si el Señor está conmigo, yo los echaré, como el Señor ha dicho. Insisto, Caleb, de 85 años, está deseoso de pelear con tanto celo y entusiasmo como cuando tenía 40. Y él menciona aquí a los anaquitas, ¿verdad? Esos gigantes a los que los israelitas temían tanto en aquel entonces. Fíjese lo que dice Caleb: ¿quién sabe? Quizás sea yo el que el Señor use para acabar con ellos. Vamos a averiguarlo. Ojo, cuando Caleb dice: si el Señor está conmigo, yo los echaré, no está diciendo: no estoy seguro si Dios cumplirá su palabra. Él no está diciendo eso. Lo que él está diciendo es: no sé si yo seré el instrumento por el cual Dios cumplirá su palabra. Fíjense, hay una gran expectativa en él. Dios lo va a hacer de una forma u otra. ¿Conmigo o sinmigo? ¿O sin mí? Pero me gustaría averiguar cómo lo va a hacer Dios. Yo soy un instrumento dispuesto en sus manos, deseoso a confiar en Él, a creer en su palabra. ¿Qué está haciendo Caleb aquí entonces? Está reprendiendo nuestro pesimismo tan característico. Los chilenos somos muy pesimistas, ¿no es verdad? Al menos Caleb aquí está corrigiendo nuestro pesimismo y lo hace de una manera tan bella. Porque lo que él está diciendo es lo siguiente, y presten atención a sus palabras. Él dice: yo desconfío de mí mismo. Yo soy pesimista sobre mí mismo. No estoy seguro de poder derrotar a los anaquitas. Pero él es tremendamente optimista cuando se trata de la promesa de Dios. Cuando se trata del avance del reino de Jesucristo, cuando se trata del cumplimiento de lo que Dios dijo que haría. Por lo tanto, fíjate, lo que tienes que hacer es mirarte a ti mismo y entenderte correctamente a la luz de la palabra de Dios, a la luz de las Escrituras. Cuando te ves de esa manera, deberías ser terriblemente pesimista contigo mismo, con tu corazón malvado y engañoso, con ese corazón que es propenso a desviarse y a abandonar al Dios de amor. Pero a la vez, tienes que mirar a Jesucristo, quien obedeció, quien sangró, quien murió, quien resucitó, quien reina y quien regresará. Piensa en Apocalipsis, cuando Juan llora y mira a quién, al león de la tribu de Judá, quien se acerca al que está sentado en el trono, quien toma el rollo y abre sus sellos. Él puede cumplir los propósitos de Dios. Y en Él tienes abundantes razones para confiar y para ser optimista. Ojo, no sobre todo en la vida, pero sí sobre el cumplimiento del plan
y los propósitos de Dios. Puedes estar seguro que el plan y propósito de Dios se cumplirá. Probablemente Caleb habría comprendido perfectamente el sentir del padre de las misiones modernas, William Carey, cuando él dijo: espera grandes cosas de Dios, intenta grandes cosas para Dios. Espera grandes cosas de Dios, intenta grandes cosas para Dios. Esa es la atmósfera aquí del verso 12 de Josué capítulo 14. Esta ávida expectativa, esa deseosa expectativa. Pesimismo sobre sí mismo. No estoy seguro de poder expulsar a los anaquitas. ¿Quién soy después de todo? Un simple hombre, un pecador. Pero optimismo. Dios cumplirá su promesa. Dios cumplirá su promesa. Recuerda siempre, fiel es el que los llama, quien también lo logrará. Dios es fiel. Dios cumple sus promesas. Y finalmente, en sexto lugar, el descanso renovador. El descanso renovador que está allí en los versos 13 al 15. Nos dice el texto que Caleb recibe Hebrón como parte de su herencia. Y el verso 15 dice: antes el nombre de Hebrón era Kiriat Arba, pues Arba había sido el hombre más grande entre los anaquitas. Fíjense, el cambio de nombre implica ¿qué cosa? Victoria. Victoria. Esta fe humilde de Caleb, pero a la vez audaz, esa fe que espera grandes cosas de Dios y que por eso intenta grandes cosas para Dios, se convierte finalmente en el instrumento que Dios usó para expulsar a los anaquitas. Y Arba, ¿verdad?, el mayor de esos matones cananeos, fue derrotado y la ciudad que llevaba su nombre recibió un nuevo nombre. Kiriat Arba se transforma en Hebrón. Y eso se convierte después en un patrón de la manera en que Dios nos trata. ¿A qué me refiero? Siempre que Dios irrumpe, hay un nombre nuevo. Hay un nuevo nombre. Y eso lo leemos, por ejemplo, en Isaías 62, donde se nos dice: por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no me quedaré quieto, hasta que su justicia irradie como la luz y su salvación arda como antorcha. Entonces las naciones verán tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será dado un nombre nuevo, que la boca del Señor otorgará. Serás corona de esplendor en la mano del Señor y diadema real en la palma de tu Dios. Nunca más te llamarán desamparada, ni se dirá más de tu tierra desolada. Serás llamada mi deleite y tu tierra desposada, porque el Señor se deleita en ti y tu tierra será desposada. Y en Apocalipsis 2, 17 se retoma ese tema del nuevo nombre y se individualiza, porque allí tenemos la siguiente promesa: al que venza le daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecilla blanca, y en la piedrecilla un nombre nuevo escrito, que nadie conoce sino el que lo recibe. Fíjense, un nombre nuevo. Un nombre nuevo. ¿Qué señala eso? Un nuevo ser, un nuevo tú. En una palabra, renovación. Renovación. Dios te hace de nuevo cuando irrumpe en tu corazón, cuando irrumpe en tu vida. Es eso lo que trae el reino del Señor Jesucristo: renovación, transformación, nueva vida. ¿Y cuál es el resultado? Nos dice el verso 15 aquí: y la tierra reposó de la guerra. Descanso. Ese es el resultado, descanso. Y Jesús también promete descanso. Es más, es eso lo que el Evangelio nos da. Vengan a mí, dice Jesús, todos los que están fatigados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Fíjense, Caleb trajo descanso renovador a Hebrón. Pero Jesús murió para traer a tu corazón descanso renovador. Tal vez estás inquieto.
cansado, agobiado. Ese eres tú. Ese soy yo. Hay un nuevo nombre. Hay un nuevo yo. Hay un nuevo tú que te trae descanso. Y todo en el Señor Jesucristo. En Cristo. En Cristo Jesús. Ya para estar concluyendo, Josué 14, en el fondo, no nos señala principalmente a Caleb. Nos señala al Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo es el dador del descanso. El Señor Jesucristo es quien hace nuevas todas las cosas. Entonces, cualquier enseñanza que Caleb nos pueda dar sobre la vida de fe, nunca podremos aprenderla, con H, ¿verdad? Tomarla para nosotros, sin la nueva vida que Jesús nos da y el descanso que Él proporciona. Así que primero que tienes que hacer, acercarte al Señor Jesucristo, descansar en Él, descansar en su obediencia, descansar en su sangre. Y luego, ¿verdad?, mirar aquí Josué 14, para que te enseñe lo que significa vivir la vida de fe que el Señor Jesucristo quiere que tengas. Y esa vida de fe incluye una obediencia monótona, una fe inquebrantable, una entrega total, una fortaleza perseverante y una ávida expectativa. Y todo eso te dará ¿qué cosa? El descanso que tu alma tanto necesita.